Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En este video responderemos 8 preguntas teóricas de física muy similares a las que vienen en el examen de la UNAM. La pregunta 64 nos dice, ¿se considera dual a aquello que presenta comportamientos de onda y partícula? Un ejemplo de esto es, noten que esto, dual, es la palabra clave, La dualidad onda-partícula, dualidad onda-partícula, Se considera dual aquello que presenta comportamientos de onda, o sea que se comporta como una onda, pero a la vez se comporta como una partícula, como si fuera una pelotita, ¿no? Cuando venga una pregunta así, el ejemplo más clásico de esto es la luz. También pueden poner que los electrones también tienen comportamiento dual, se comportan como onda y partícula, ¿ok? Pero la luz es el ejemplo, digamos que el ejemplo más destacado, ¿ok? A veces también les puede venir como fotones, va a decir fotones, pero los fotones es lo mismo que la luz. O sea, los fotones son los componentes mínimos de la luz. La luz no se compone de digamos que de un haz consecutivo, así como si fuera un chorro de agua, sino que se compone de partículas, como pequeñitas partículas así. A eso se les llama fotones, ¿ok? Entonces, para responder esta pregunta tienen tres opciones. O bien que sea luz o fotones, que es prácticamente lo mismo, o que sea electrones, ¿ok? La 65 nos dice, la oposición de un fluido a sufrir deformaciones por la oposición de la fuerza de cohesión de sus moléculas se conoce como, esta es la respuesta, de tensión superficial. Pero, ¿a qué se refiere todo esto? Miren, dice la oposición de un fluido, digamos agua, podemos decir que es el agua, a sufrir deformaciones por la oposición de la fuerza de cohesión de sus moléculas. La fuerza de cohesión de sus moléculas, aquí está todo, fuerza de cohesión de sus moléculas. O sea que las moléculas del agua, digamos que estas son moléculas de agua, vean aquí, tienen una fuerza de cohesión, o sea, tienden a estar juntas, quieren estar juntas las moléculas de agua, vean. Entonces se amontonan aquí también en la superficie, ¿ok? Entonces un fluido tiene una oposición a sufrir deformaciones, porque estas moléculas de agua están muy juntitas. Y es por eso que si un bichito viene y se para aquí, vamos a dibujarlo todo feo, pero pues más o menos así, ¿no? Un bichito viene y se para aquí, puede caminar en el agua. Puede caminar en el agua gracias a que estas fuerzas de cohesión entre las moléculas crean como una capa aquí arriba. Una capa que como que tiende a oponerse, a ser deformada, ¿ok? Y es por eso que los bichos pueden caminar sobre el agua. Y a eso se le llama tensión superficial. Esta pregunta también viene como, es la propiedad que le permite a los insectos caminar sobre el agua. Entonces ustedes tienen que escoger tensión superficial, ¿ok? La pregunta 66 nos dice, ¿cuál es el índice de refracción de un medio si en él la velocidad de la luz es de 240.000 kilómetros por segundo? Aquí ustedes tienen que saber un dato que es fundamental y es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz se propaga a 300.000 kilómetros por segundo, ¿ok? 300.000 kilómetros sobre segundo, ¿ok? Este es un dato que no tienen que olvidar jamás. O sea, esto es de cultura general, tienen que saberlo sí o sí, ¿ok? Entonces, el índice de refracción de un medio va a ser la velocidad de la luz, o sea, la velocidad que tiene la luz en el vacío. Esta es la velocidad de la luz en el vacío, ¿ok? 300.000 kilómetros por segundo, digamos en el espacio. Si nos salimos aquí fuera de la Tierra, la velocidad la velocidad de la luz tiene esta magnitud, ¿ok? Entonces, el índice de refracción de un medio, ya sea el agua, el aceite, el vidrio, lo que quieras, es de C entre V, ¿ok? Es decir, la velocidad de la luz en el vacío, que es esta, nunca va a cambiar, siempre va a ser esta, la velocidad de la luz en el vacío, entre la velocidad de la luz en un medio, ¿ok? En el medio en el que queremos calcular el índice de refracción. Entonces, si aquí la pregunta nos dice que cuál es el índice de refracción de un medio, si en él, en ese medio, la velocidad de la luz es de 240.000 kilómetros por segundo, pues para calcular este índice de refracción, lo único que tengo que hacer es dividir la velocidad de la luz en el vacío, que va a ser siempre la misma, 300.000 kilómetros sobre segundo, y esto entre la luz, la velocidad de la luz en el medio, ¿ok? Y aquí nos está diciendo que es de 240.000. Ponemos 240.000 kilómetros sobre segundo. Y aquí noten que las unidades se nos van a ir, porque tenemos aquí arriba kilómetros sobre segundo y abajo tenemos
kilómetros sobre segundo, ¿ok? Entonces ustedes pueden notar que el índice de refracción no tiene unidades, ¿vale? Entonces, si dividimos 300.000 entre 240.000, nos da un total de 1.25, ¿ok? Entonces aquí la respuesta correcta sería el inciso C, 1.25, ¿vale? Ahora la pregunta 67 nos dice, algunos animales, como los murciélagos, para poder moverse en la noche y no chocar contra objetos, ¿qué fenómeno ondulatorio utilizan? Los murciélagos cuando salen en las noches utilizan ondas sonoras, ¿ok? Va a ser un murciélago muy feo, pero pues más o menos así. Utilizan ondas sonoras que lanzan desde sus narices o desde sus bocas, ¿ok? Y por ejemplo aquí tenemos un árbol, ¿no? Ellos lanzan ondas sonoras desde sus narices o desde sus bocas. Esas ondas sonoras chocan con algún objeto y producen un eco. O sea, las ondas sonoras se reflejan, o sea, se regresan de nuevo, producen como un eco, ¿no? Y les llegan de nuevo a ellos, ya las perciben y ya perciben que hay aquí un objeto y que tienen que desviarlo, ¿vale? Por eso es que cuando ustedes, no sé si han visto un murciélago alguna vez en su vida, pero como que hacen, cuando van volando como que van como chillando, hacen un sonido muy extraño y es por eso, porque están produciendo ondas sonoras que van a rebotar en las cosas y van a regresar hacia ellos. ¿Qué es eso? La reflexión. Es la reflexión de la luz, sí o sí. En los videos del canal ya hemos visto qué es la refracción, qué es la difracción y qué es la reflexión. La reflexión es esto que les acabo de explicar aquí, ¿vale? Si no han visto ese video, vayan a verlo. Lo encuentran como reflexión y refracción de la luz, ¿vale? Bien, la pregunta 68 nos dice, proceso en el cual los núcleos atómicos pesados, se dividen en dos o más núcleos ligeros, ¿ok? ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos un núcleo de, bueno, vamos a decir un átomo de uranio, ¿ok? Tenemos un átomo de uranio, sabemos cómo es digamos, la representación del átomo, que aquí está el núcleo, carga positiva, y los electrones están aquí en capas, ¿no? Algo así. Aquí lo que nos interesa es el núcleo, porque recordemos que en el núcleo hay neutrones, hay muchos neutrones así juntados, están unidos por una fuerza, ¿ok? Entonces, los núcleos, al ser átomos pesados, miren, núcleos atómicos pesados, lo que nos están diciendo aquí, son inestables, ¿ok? Y se pueden dividir en dos o más núcleos ligeros que ya son más estables. Obviamente van a tener menos neutrones aquí, ¿ok? Son núcleos ya más estables. Si este era de uranio, se dividió en dos núcleos más estables. Ya va a ser otro elemento, ya no va a ser uranio, ahora va a ser otro elemento, pero ya son más estables. A eso se le llama fisión, fisión como de partir, ¿ok? Se parte el núcleo atómico. A eso se le llama fisión. El proceso de fusión es todo lo contrario. El proceso de fusión lo que hace es que dos núcleos ligeros se fusionan para formar un núcleo más pesado, ¿ok? El proceso de fusión nuclear es lo que ocurre en las estrellas. En el Sol está ocurriendo un proceso de fusión nuclear todo el tiempo. Se fusionan dos átomos de hidrógeno para formar helio, ¿ok? Entonces se fusionan dos átomos de hidrógeno para formar helio, ¿ok? Eso es lo que se está llevando a cabo en las estrellas y es por eso que las estrellas brillan, porque al llevar a cabo este proceso de fusión nuclear se desprende una gran cantidad de energía. También con la fisión, mediante la fisión nuclear también se desprende una cantidad enorme de energía y es por eso que las bombas atómicas ocupan este principio. También en las centrales nucleares ocupan este principio de fisión para generar energía eléctrica, ¿ok? Entonces, la pregunta 69 nos dice, ¿todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa cambie su estado? Lo anterior pertenece a, ya lo hemos visto hasta el cansancio, es la ley de la inercia, primera ley de Newton. Lo hemos visto ya hasta el cansancio, ¿vale? Así que no hay pretexto. La pregunta 70 nos dice, se deja caer una pelota a 10 metros de altura. ¿En qué posición la energía potencial y energía cinética tendrán el mismo valor? ¿Ok? Entonces, si tenemos aquí la pelota, tiene una cierta energía potencial, ¿no? Digamos que la energía potencial es toda, o sea, es toda la energía que tiene la pelota aquí arriba, está quietecita, es energía potencial. Y la vamos a dejar caer de 10 metros de altura, ¿ok? Son 10 metros de altura y hasta aquí va a chocar contra el suelo. Una vez que llegue aquí al suelo, la energía potencial va a ser cero. Ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Cuando un objeto o un cuerpo se encuentra en el suelo, al ras del suelo,
su energía potencial es 0. Aquí va a ser toda la energía, o sea, toda la energía que tenga la pelota va a ser potencial. Y la energía cinética aquí arriba va a ser 0. ¿Por qué la energía cinética aquí arriba va a ser 0? Porque la pelota está quieta en un principio, vean. Toda la energía que tiene es potencial y está quieta. En cuanto la dejemos caer, en cuanto dejemos caer esta pelota, la energía potencial se va a ir transformando en energía cinética. ¿Por qué? Porque la pelota va a ir adquiriendo velocidad y va a ir perdiendo altura. Recordemos que la energía potencial es igual a mgh. Si la altura disminuye, la energía potencial también disminuye. Cuando soltemos la pelota comienza a caer, comienza a perder altura. Vean, comienza a perder altura, pues también comienza a perder energía potencial. Por otro lado, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Vean, si aumenta la velocidad, aumenta también la energía cinética, ¿ok? Vean, velocidad aquí, aumenta la velocidad, pues también aumenta la energía cinética. Y conforme la pelota vaya disminuyendo, como está sometida a la aceleración de la gravedad, hay una aceleración aquí que es el g, aceleración de la gravedad, pues la pelota se va a ir acelerando, va a estar acelerada uniformemente, que es la aceleración de la gravedad, que ya hemos visto en muchos videos, pero va a ir incrementando su velocidad. Si incrementa su velocidad, incrementa su energía cinética, ¿no? Entonces, aquí cuando dejamos caer la pelota, toda la energía disponible es energía potencial. La energía cinética es 0. Aquí abajo, como ya va a caer, va a estar ya en el suelo, la energía potencial va a ser 0. Y toda la energía, justo antes de caer, toda la energía va a ser cinética. La energía cinética va a ser la energía total, ¿ok? Sí se entiende, ¿no? Porque la pelota adquiere una velocidad y aquí en este punto, justo antes de golpear el piso, tiene la mayor velocidad posible. O sea que tiene la mayor energía cinética potencial, energía cinética posible, ¿ok? O sea que toda la energía potencial se convirtió en energía cinética. Espero que eso se haya entendido muy bien, porque si entienden esto, si entienden que cuando le dejamos caer toda la energía es potencial y cuando llega al punto máximo de caída, toda la energía es cinética, quiere decir que a la mitad del camino, la energía potencial que teníamos aquí arriba se ha convertido, la mitad de esa energía se ha convertido en energía cinética. Es decir, que aquí tenemos la mitad de energía potencial y tenemos la otra mitad de energía cinética. O sea, que la energía potencial y la energía cinética es la misma, a la mitad del recorrido, ¿ok? Entonces, a la mitad de la trayectoria de caída, ¿vale? Esa sería la respuesta. Si se deja caer una pelota desde los 10 metros de altura, ¿en qué posición la energía potencial y la energía cinética tendrán el mismo valor? Pues aquí está, a la mitad de la trayectoria de caída, ¿ok? La D sí es válida. La suma de las energías es constante. Eso sí, la suma de la energía potencial más la energía cinética siempre nos va a dar la energía total, la energía mecánica, y siempre va a ser la misma, es constante. Pero la pregunta 70 no nos está diciendo que si la energía se conserva o que si la energía es constante. Nos está preguntando en qué posición la energía potencial y la cinética tienen el mismo valor. Cuidado con eso, ¿eh? Esta afirmación es correcta, pero no es la respuesta de la pregunta, ¿ok? La 71 por último nos dice, cuando se da el equilibrio térmico, recuerden que dos cuerpos que están en contacto, cuerpo 1 con cuerpo 2, están en equilibrio térmico si no hay transferencia de calor entre ellos. Es decir, cuando ambos están a la misma temperatura. Ahí es cuando hay equilibrio térmico, ¿ok? Dice, cuando no hay intercambio de energía entre los cuerpos y sus temperaturas son iguales. Energía es lo mismo que el calor, ¿ok? Tienen la misma magnitud, tienen la misma unidad, perdón, ¿ok? Entonces, esta sería la respuesta correcta. El calor es energía, efectivamente. Y cuando dos cuerpos ya no hay intercambio de energía entre ellos, están a la misma temperatura, pues allí se da el equilibrio térmico, ¿ok? Y bueno, vamos a dejar hasta aquí porque este video ya se está alargando demasiado. Así que, pues nos vemos en el próximo.